la perla de hoy sin duda alguna es manjar para todos y cada uno de nosotros. La perla de la palabra, que es el alimento que a veces nos consuela, a veces nos endulza, pero a veces también nos corrige, pero es pedagogía de Dios. Y el día de hoy he querido compartir con ustedes un texto de San Pablo que tiene que ver con nuestro servicio. Ahí está ya una palabra que nos da una idea. Los ministerios o el ministerio que ejercemos o que Dios nos ha encomendado en el contexto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nuestra comunidad eclesial. Y el tema está tomado desde la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y la segunda parte del versículo 12. La leo en voz alta con el micrófono, ustedes la visualizan en su pantalla. Él mismo, Jesús, dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para edificación del cuerpo de Cristo. Repetimos la palabra de Dios porque recordemos que la fe entra por escuchar, por el oír. Él mismo, Jesús, dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para edificación del cuerpo de Cristo. Esta es una palabra que nos ubica y que yo he querido titular a la perla del día de hoy, cada quien en su lugar y con su carisma, con su propio carisma, cada quien en su lugar. Y esto por lo que nos dice la última parte de este texto que proponemos hoy, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué vino a mi corazón y luego después a la mente compartir con ustedes esto? Porque a veces en el contexto de nuestro servicio en la iglesia, en la comunidad eclesial, no sabemos cuál es nuestro lugar, no sabemos dónde ubicarnos, cómo ubicarnos, cuál es el servicio, cuál es el ministerio que me corresponde ejercer. Y es una cuestión que por el texto de la Escritura nos damos cuenta que ya era una situación desde las primeras comunidades cristianas. Por eso qué bueno que San Pablo puso atención para atender ya esta situación también. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene un carisma específico, un carisma propio dado por Dios. Y en la medida que nosotros vayamos identificando y cultivando para su buena formación y su buen desarrollo este carisma, lo vamos a poder ejercitar de manera adecuada en el lugar que me corresponde. Hoy en día hay personas que nos hemos encontrado, por lo menos en mi caso, Martín, te lo comento también, porque quizá lo has visto también, que hay personas que quieren tomar el lugar, por ejemplo, de los sacerdotes en la liturgia, personas que están llamadas a ejercer un servicio temporal, por ejemplo, como ministros de la comunión, y de repente ya como que quieren clericalizar demasiado ese servicio, ese ministerio que les han confiado. Yo tengo claro, soy laico, no soy consagrado, no soy ordenado, y estoy llamado por mi sacerdocio común, por mi sacerdocio bautismal, a ejercer ciertos ministerios. Ubicarme. ¿Dónde entrarían estas propuestas que nos da el apóstol San Pablo? Bueno, el ser apóstoles, en un sentido estricto, bueno, pues eran los apóstoles directamente enviados por Jesús. Pero el apostolado se sigue ejerciendo porque apóstol en griego significa enviado. Y por lo tanto, todos de alguna manera somos apóstoles al ser enviados por la iglesia para ejercitar algún ministerio. No entramos en ese detalle para decir, aquí le dio a unos el ser apóstoles, sí, el ser enviados.
de manera especial en el sentido de los 12 apóstoles y los sucesores. Bueno, es un carisma muy particular que va a tener que ver después con los pastores y quizá con los maestros también, que son los que enseñan y los que van guiando al pueblo de Dios. A otros les dio el ser profetas, es decir, aquellas personas que visualizan el proyecto de Dios y lo comparten con los demás. No estamos ajenos a ese carisma también. Un padre de familia está llamado a ser profeta. ¿Por qué? Porque descubre, está llamado a descubrir el plan de Dios, el proyecto de Dios para su familia y va ejerciendo ese carisma. Pero sin duda que muchos más de nosotros nos podemos identificar con este ministerio, con este carisma del ser evangelizadores. Es decir, anunciadores gozosos de la buena nueva de salvación. Si no entramos en alguno de los otros, sin duda alguna que entramos en este de ser evangelizadores. Pero lo importante es que tú descubras, estos son los carismas que puso Pablo a los Efesios, pero ¿cuál es tu carisma propio? El más específico que Dios puso para que edifiques el cuerpo de Cristo. Hay personas que se les dio el carisma de la música, no a todos, no a todos. Hay personas que se les dio el carisma de enseñar, como a los catequistas, por ejemplo. Entonces, la invitación desde la palabra de Dios y en la perla de hoy, hermanos, es que ubiques cuál es tu carisma y cuál es el lugar que tú ocupas, un espacio en particular. ¿Eres lector en la liturgia? Ejerce con cariño ese servicio, ese ministerio. ¿Eres ministro de la Sagrada Comunión? Ejerce con carisma, con cariño, con sencillez este carisma que Dios te ha confiado, este ministerio. Y cualquier otro. A veces es levantar la colecta, a veces es acomodar a las personas en los lugares en la iglesia, en fin, cualquier servicio, cualquier ministerio es por un carisma que Dios te ha dado. Escríbenos en el WhatsApp, en el chat en vivo que ahora tenemos en la transmisión. ¿Cuál es tu carisma? Tú que nos estás sintonizando, ¿cuál es el carisma que tú identificas y que sobre todo quieres poner al servicio de los demás? Porque cada quien en su lugar y con su propio carisma. Les dejo pues, hermanos, Martín, esta perla que Dios nos regala para el día de hoy, para seguir haciendo ecos a ella. Adelante.